En esta nueva etapa de la historia, el reino de Kuten envía asesinos para acabar con la vida de Raftalia, lo que obliga a Naofumi a emprender un viaje hacia ese territorio con el fin de solucionar el conflicto desde la raíz. Para llegar allí, primero debe atravesar el reino de los semihumanos y bestias, Silveld, un lugar que históricamente ha venerado al héroe del escudo y que en teoría debería ser un aliado. Lo acompañan Raftalia, Filo, los hermanos Hakuo, Atla y Fol, y Sadina, mientras que los demás héroes permanecen protegiendo su nación. Al llegar a Silveld, Naofumi recibe una bienvenida cálida debido a la tradición que considera al héroe del escudo como una figura casi sagrada. Sin embargo, pronto descubre que esa admiración está mezclada con intereses políticos. Las razas superiores que gobiernan en su ausencia, entre ellas los Yukaku, los Genmu y los Hombres Pez, intentan retenerlo en el Palacio Real, argumentando que un rey no debe mezclarse con el pueblo. En realidad, buscan manipularlo y evitar que abandone el reino, pues su presencia fortalece su autoridad. Además de las tensiones políticas, se evidencia una fuerte discriminación entre las propias razas del reino. Los hermanos Hakuo, por ejemplo, son tratados con desprecio debido a su linaje, lo que revela la hipocresía de una nación que presume unidad mientras mantiene divisiones internas. Durante su estancia, conocen a Sharalis, representante de los leones, quien aparenta ser colaborador, pero despierta sospechas por su actitud ambigua. También se encuentran con Ethan, quien advierte que el león podría estar implicado en la muerte del padre de Atla y Fol, un hecho que añade una carga emocional al conflicto. Al darse cuenta de que no le permitirán marcharse fácilmente, Naofumi decide actuar con astucia. Organiza un plan secreto en el que envenena a los líderes del reino para luego proporcionarles la cura, usando la situación para exponer la desconfianza y la corrupción interna. Durante una reunión, provoca que los representantes comiencen a acusarse mutuamente, dejando al descubierto las rivalidades y conspiraciones ocultas. Finalmente, se revela que Sharalis obligó al chef a envenenar la comida al secuestrar a su familia, confirmando así sus intenciones traicioneras. La tensión culmina cuando un anciano Genmu propone resolver el conflicto mediante un duelo. Atla y Fol deciden enfrentarse a los responsables para defender el honor de Naofumi y descubrir la verdad sobre el pasado de su padre. Atla demuestra una fuerza impresionante al derrotar con facilidad a su oponente, mientras que Fol enfrenta una batalla más complicada contra el león, quien recurre a tácticas desleales y revela información dolorosa sobre su padre, intensificando el enfrentamiento. La verdad sobre el pasado del padre de Fol y Atla finalmente sale a la luz durante el enfrentamiento contra el león. Se revela que Tirán, a diferencia del rey de Silveld, era un hombre pacifista que prefería evitar los conflictos. Esta diferencia de ideales generó tensiones entre ambos, ya que el rey no dudaba en ir a la guerra cuando era necesario. Sin embargo, cuando llegó el momento del combate, Tirán acudió al campo de batalla. En contraste, el león planeaba sacrificar a sus propios soldados para huir y quedarse como el único sobreviviente. Pero la intervención de Tirán cambió el rumbo de la pelea, convirtiéndolo en un héroe ante todos. Movido por la envidia y el resentimiento al perder el protagonismo, el león lo asesinó por la espalda, eliminó a los demás caballeros y manipuló la versión de los hechos para acusarlo de cobardía. Esta mentira provocó que la especie de los tigres fuera despreciada y discriminada dentro del reino. Durante el duelo, el león demuestra su verdadera naturaleza traicionera al recurrir a una sustancia que le permite activar una poderosa transformación bestial, aumentando enormemente su fuerza. Aún así, al verse superado, llama a sus subordinados y continúa usando tácticas desleales. Fol, impulsado por la rabia y el dolor al conocer la verdad sobre su padre, despierta su propia transformación sin necesidad de ningún brebaje extraño, convirtiéndose en un imponente tigre blanco. El enfrentamiento escala cuando el león absorbe a sus propios aliados para aumentar todavía más su poder, pero finalmente Fol y Atla, trabajando en equipo, logran derrotarlo definitivamente. Tras la victoria, Naofumi encarga investigar la droga utilizada por el enemigo, aunque el responsable de suministrarla logra escapar. Con la verdad expuesta, la reputación de los tigres es restaurada dentro del reino, y Fol,
debido a su transformación, experimenta un crecimiento físico que lo hace parecer adulto. Mientras esperan la partida, Naofumi acompaña a los hermanos a visitar la tumba de sus padres y su antiguo hogar, donde recuerdan su pasado y honran su memoria. Posteriormente, el grupo regresa para organizar el viaje hacia Kuten. Se preparan los mismos integrantes principales: Naofumi, Raftalia, Filo, Sadina y los hermanos, además del herrero Erhard, quien desea investigar la posible implicación de su antiguo maestro en la fabricación de armas enemigas. También se suman Itsuki, el héroe del arco, y el pequeño dragón Gaelion, ya que Kuten está protegido por un dragón de agua y podría existir alguna conexión. Finalmente, el grupo zarpa hacia su destino, aunque el trayecto resulta peligroso debido a los remolinos que rodean el reino y a la barrera mágica que impide el acceso libre a la nación. Durante el viaje hacia Kuten, el grupo de Naofumi es atacado repentinamente por ninjas del propio reino. Aunque logran derrotarlos, un enorme torbellino aparece de la nada y arrastra a Naofumi, Raftalia, Sadina y Gaelion, separándolos del resto. Al despertar, se encuentran en una cueva donde hallan un mensaje del dragón de agua, quien le pide a Naofumi que restaure el país a su estado original. Además, revela que el linaje de Raftalia ha sido históricamente responsable de proteger algo llamado el artefacto espiritual, aunque no se dan muchos detalles al respecto. El dragón les encomienda protegerlo. Para infiltrarse en el país, deciden cambiar su apariencia y descubren que deben romper la barrera mágica que rodea Kuten, ya que ésta impide que el barco avance y lo mantiene navegando en círculos. La única forma de desactivarla es apagando el faro principal de la ciudad. Al llegar a una localidad cercana, se enteran de la grave situación del reino. Una estricta ley prohíbe matar animales, lo que ha llevado a la ruina a pescadores y comerciantes, quienes no pueden trabajar, pero siguen siendo obligados a pagar impuestos impagables. La ley también protege a los monstruos, lo que deja a la población indefensa ante ataques. La situación se evidencia cuando una tortuga escorpión ataca a un niño y Gaelion la mata para salvarlo. Los guardias intentan arrestarlos, pero aprovechan un vacío legal al argumentar que fue un enfrentamiento entre criaturas, no una intervención humana. Al comprobar que Gaelion posee la bendición del dragón de agua, los dejan libres. En la ciudad se reencuentran con Muramasa, el antiguo maestro herrero, y también con Ralba, líder de un ejército revolucionario y seguidor del linaje de Raftalia. Ellos explican que el emperador está siendo manipulado por una tirana llamada Máquina, responsable de las leyes injustas, la crisis económica y el abandono ante amenazas como una hidra gigante sellada que pone en riesgo a la población. Ante esto, Naofumi decide no solo resolver el asunto de los atentados contra Raftalia, sino apoyar la revolución para derrocar al gobierno corrupto. Junto al ejército revolucionario avanzan hacia el faro. Raftalia se presenta como la legítima heredera al trono, enfrentando a las fuerzas imperiales. Sin embargo, Naofumi descubre que el cerezo imperial, una bendición del emperador, anula los poderes de las armas legendarias y fortalece a los soldados leales. En ese momento crítico, Muramasa le entrega un nuevo escudo capaz de resistir esa bendición, lo que les permite derrotar a los guardias y apagar el faro. Con la barrera desactivada, el resto del grupo puede llegar a Kuten. Una vez reunidos, trazan un plan para debilitar al régimen. Difunden rumores sobre la llegada de la verdadera emperatriz, derrotan a la hidra que amenazaba la ciudad, ayudan a los necesitados, trabajan para neutralizar una espada maldita y buscan ganarse el apoyo popular. Filo incluso gana simpatía entre los ciudadanos por su parecido con una figura legendaria local. Sin embargo, la tensión aumenta cuando el ejército imperial comienza a movilizarse junto a Zodia, la sacerdotisa del dragón de agua perteneciente al clan de Sadina. Se revela que las sacerdotisas cumplen funciones directas bajo las órdenes del emperador, incluso encargándose de misiones oscuras, lo que anticipa un conflicto mayor mientras la revolución comienza a tomar fuerza dentro del reino. Zodia, sacerdotisa del dios dragón de agua y ejecutora del emperador contra cualquiera que se le oponga, enfrenta un conflicto inesperado cuando descubre que Naofumi, con quien había entablado una buena relación e incluso le propuso matrimonio antes de conocer su identidad, forma parte del bando de la nueva emperatriz. En lugar de atacar, decide negociar. Se presenta primero en su forma de orca,
ya que pertenece al mismo clan que Sadina, aunque luego adopta apariencia humana y revela su verdadero nombre, Sildina. Sildina pide detener el enfrentamiento para evitar una guerra y ofrece a Raftalia la posibilidad de rendirse, integrarse al gobierno por su parentesco lejano con el emperador o regresar a su territorio sin represalias. Sin embargo, Raftalia rechaza la propuesta, explicando que inicialmente solo quería que dejaran de atacarla, pero al ver el sufrimiento del pueblo, oprimido por impuestos injustos, ataques de monstruos y la inacción del gobierno, decidió involucrarse para cambiar la situación. Ante las acusaciones, Sildina queda sin argumentos para defender al régimen, pues reconoce que los problemas son reales. Entonces propone una tregua. Entregarán la antigua capital sin guerra si pueden dialogar directamente con el emperador. Jura, como sacerdotisa, que tampoco desean perjudicar al pueblo. Acordaron que enviará una carta cuando sea posible la negociación y, en caso de que los revolucionarios triunfen, pide que acepten la renuncia del emperador para evitar más conflictos. Tras esto, Raftalia decide que, si todo concluye, asumirá el papel de emperatriz para garantizar un cambio real. Naofumi la apoya en su decisión. Más adelante, en la tierra sagrada donde se realizará la ceremonia de sucesión, descubren un antiguo reloj similar al de las oleadas y unas inscripciones que enseñan a potenciar las armas legendarias mediante una habilidad llamada Fomento de Energía, que permite aumentar temporalmente sus capacidades con un aura especial. Finalmente, completan la ceremonia de sucesión. Raftalia obtiene finalmente el poder legítimo de una emperatriz, lo que le permite otorgar bendiciones a sus aliados, quedando como siguiente objetivo destituir al emperador actual. Antes de avanzar, el grupo regresa a Melromarc para buscar a Ren y ayudarlo a desbloquear habilidades relacionadas con la Piedra del Dragón, además de llevar consigo a otros compañeros para investigar la región. En el Palacio Imperial se revela la verdadera situación del reino. El emperador Rila es solo un niño manipulado por su consejera Máquina, quien gobierna en las sombras y lo somete mediante el miedo. Bajo su influencia, el emperador incluso ordena a Sildina que entregue su vida por haber fallado, lo que rompe la promesa de negociación hecha a Raftalia y hace inevitable la guerra. Máquina moviliza al ejército imperial, mientras Sildina, en un acto desesperado, se presenta sola ante el castillo revolucionario, proponiendo un duelo que decidirá el conflicto. Si gana, la revolución termina. Si pierde, el ejército se disuelve. Sildina no desea enfrentar a Raftalia, sino a Sadina, revelándose que ambas son hermanas. Sadina fue la antigua sacerdotisa del dios dragón de agua y abandonó el reino, lo que llevó a que sus padres concibieran a Sildina únicamente para reemplazarla. Desde pequeña, fue presionada y comparada constantemente, creciendo con resentimiento y odio hacia su hermana mayor. Forzada a cumplir con el rol de sacerdotisa ejecutora, llegó a convertirse en oráculo, capaz de materializar habilidades en cartas para usarlas temporalmente en combate, aunque necesita estar ebria para activar plenamente su poder. Durante el duelo, Sildina demuestra habilidades extraordinarias al potenciarse con diversas técnicas, logrando superar y dejar inconsciente a Sabina. Sin embargo, al invocar el martillo de la antigua emperatriz de Kutenrou, pierde el control. El alma de la antigua soberana posee su cuerpo y desata un ataque contra la capital, sembrando caos incluso dentro del propio Palacio Imperial y poniendo en peligro tanto a Máquina como a los guardias. Naofumi descubre que el alma de Sildina no desapareció, sino que quedó atrapada dentro de la carta con el autógrafo que ella misma le había entregado. Decidido a salvarla, parte junto a Sadina, Raftalia y Filo hacia la capital para enfrentar a la entidad que posee su cuerpo y entender quién es realmente esa mujer y por qué parece haber planeado todo desde el inicio. La sospecha aumenta cuando, al manifestarse, la poseedora menciona que la situación es ideal: un héroe, una nueva emperatriz y una ex sacerdotisa reunidos, como si todo formara parte de una prueba calculada. Al llegar al Palacio Imperial,
encuentran que la entidad ya ha derrotado brutalmente a Máquina, aunque ésta logra atacar incluso después de morir al manifestarse espiritualmente. Naofumi y Raphtalia intervienen utilizando sus armas, el escudo con capacidad de afectar almas y la espada sagrada, para acabar definitivamente con ella. Luego exigen que devuelva a Sildina, pero la mujer impone una condición: deberán vencerla en un duelo. Durante el combate, la adversaria demuestra un gran poder, creando ilusiones, manipulando elementos y utilizando el martillo de la antigua emperatriz para atacar con fuerza devastadora. Sin embargo, Raphtalia logra imponerse. Tras la derrota, se revela que todo era una prueba destinada a evaluar si Raphtalia era digna de convertirse en la nueva emperatriz. Al superar el desafío, Sildina recupera su cuerpo y vuelve a la normalidad. Posteriormente, el grupo se presenta ante el emperador, quien ha sido abandonado por Máquina y sus seguidores. Temeroso y arrepentido, el joven emperador ofrece incluso su vida como compensación, pero Raphtalia cumple su promesa de aceptar su rendición sin derramamiento de sangre. Así, ella asume oficialmente el trono, mientras el antiguo emperador renuncia y pasa a vivir como un ciudadano común, poniendo fin al conflicto interno. Tras algunos días de celebración y estabilización del reino, Raphtalia asume su nuevo rol como emperatriz de Kutenrou, aunque continuará viajando con Naofumi. Sildina también se une al grupo mientras esperan nuevas aventuras. En paralelo, la subtrama de Motoyasu toma un giro más oscuro. Obsesionado con Filo y distorsionando su percepción de la realidad, se reencuentra con la mujer que en el pasado traicionó a Naofumi. En un estado mental alterado, la ataca y la mata, aunque menciona que olvidó destruir su alma, dejando abierta la posibilidad de que vuelva a aparecer, especialmente cuando su cuerpo muestra señales inquietantes. La temporada concluye con la confirmación de una quinta entrega ya anunciada, aunque sin fecha de estreno, dejando abiertas varias incógnitas sobre el futuro de los personajes y los conflictos pendientes.